Tamales. No se coman las hojas. No se coman las hojas. El tamal es un plato no, una comida típica. De Navidad. Sí, muy común, lo más común en Navidad. Entonces, espero que les haya gustado. Estamos todos cansados y queremos tener un poco de energías para conversar sobre posibilidades futuras de cooperación. Entonces, nada más voy a ser muy breve en lo que les voy a comentar. Ya visitamos los laboratorios el día de ayer, entonces vimos un poco sobre los proyectos en los que estamos trabajando. Entonces, trabajamos con papaya en el laboratorio nuestro de biotecnología, trabajamos con papaya, trabajamos con pejibaya, trabajamos con pitaya, trabajamos con bambú, trabajamos con guayaba, aguacate, no sé, algo más por ahí. Cítricos. Pero ahora quiero enfocarme en dos de esos proyectos, también muy brevemente. Ya mucho se ha dicho y no quisiera enfatizar en eso. Esto ya en alguna de las presentaciones me parece que estuvo, entonces se habló creo que fue Miguel que habló sobre los centros de diversidad, cómo están en el mundo distribuidos y qué tan importante han sido los productos originarios del continente americano para la alimentación mundial y cómo estos se han ido a diferentes continentes y productos muy propios de nuestro continente ahora son fuentes de alimentación muy importantes en otros continentes. Entonces el continente africano tiene una fuerte dependencia del maíz, de la yuca para su alimentación, para ingesta de calorías, y cómo la papa es importante en Europa, y cómo todo lo que ha causado en la historia problemas con enfermedades, como gran parte de la migración hacia el continente americano estuvo relacionado con el tizón en la papa, etc. Entonces, toda esa movilidad es de gran relevancia y no siempre se es profeta en la tierra. Entonces, hay cultivos americanos que en realidad no han tenido la importancia que debieran en el continente americano, así como nosotros adoptamos cultivos de otras regiones y les hemos dado un mayor valor, ¿verdad? Entonces, hablamos de seguridad alimentaria, hablamos sobre una población creciente, hablamos sobre la necesidad de sembrar más, pero al mismo tiempo producimos bastante, pero mucho se pierde. Entonces hay entre un 30 y un 50% de la producción agrícola que se pierde antes de la cosecha o después de la cosecha, y definitivamente hay que trabajar en eso muy fuerte. Pero también hay que aumentar productividad, y eso se hace de muchas maneras, hay muchas opciones, ahora lo hablamos en el almuerzo. Están las opciones biotecnológicas, pero uno no puede cerrarse a incrementos de producción de muchos tipos, pero sobre todo los alimentos que se produzcan deben ser nutritivos, bueno, saludables, de buena calidad, la definición de seguridad alimentaria, pero en el aspecto nutricional es algo que tal vez no es tan evidente. Entonces el público común no sabe si lo que está comprando, porque se ve bien, porque sabe bien, tiene cualidades nutritivas que en realidad llegan a formar una alimentación balanceada, ¿verdad? Entonces eso es parte de enseñanza, eso nos toca a nosotros comunicarlo y de alguna manera dar instrucciones tal vez no, pero guías muy sencillas que sean fáciles de seguir. Entonces la gente no va a pensar en cuántas calorías o si las vitaminas las estoy supliendo con esta fuente, sino cosas mucho más generales, y en eso hay que trabajar fuertemente. Entonces, bueno, esto es lo que ya mencioné. La producción actual es de 5.000 kilocalorías por persona por día y las necesidades son de 1.800 kilocalorías. Entonces, producimos suficientes alimentos. Tanto así que en algunos países, o prácticamente en casi todos los países, tenemos un número creciente de población con sobrepeso, sobrealimentación y sobrepeso. Entonces, eso es otro de los factores con los que hay que trabajar. Tenemos un problema serio de malnutrición, ¿verdad? Y ahí tenemos lo que se llama el hambre oculta, que es aquella carencia de micronutrientes, de minerales, de vitaminas, que no se ve físicamente, porque la persona no tiene los síntomas típicos de una desnutrición, pero que muchas veces pues lleva problemas muy serios en muchos países. Hay países que sufren de eso,
en un porcentaje alto de la población, y eso lleva a un efecto bola de nieve, un efecto círculo vicioso, en que población con estos problemas no puede desarrollarse bien a nivel escolar, a nivel profesional, etcétera, y entonces el país pues entra como en una fase de letargo, y eso sigue porque la siguiente generación, al no haber un desarrollo económico, por estar en esa fase, tampoco puede cambiar su manera de alimentarse, y entonces hay una diferencia que se nota y no es, pasa de generación en generación. Entonces eso es algo que hay que atacar definitivamente. Entonces, un poco brevemente de números, afecta a 2.000 millones de personas en el mundo, y muchas veces ocurre con exceso de consumo de grasas y carbohidratos. Entonces hay obesidad, y muchas personas obesas tienen a la vez deficiencia de minerales, de micronutrientes, de vitaminas. Okay. ¿Cómo se puede combatir eso? Bueno, hay muchas maneras, hay algunas, en algunos países se han aplicado algunas, en otros. Fortificación de alimentos, en Centroamérica se hace con varias vitaminas y minerales. También se puede hacer mejoramiento genético para aumentar las concentraciones propias en plantas, y principalmente en plantas. Se pueden agregar suplementos cuando se ha identificado un problema serio, o se quiere prevenir un problema serio, o con diversificación de la dieta. Y yo creo que ahí es donde América Latina puede colaborar por la gran diversidad de plantas que tenemos. Y bueno, las charlas de Brasil, de los colegas brasileños, han sido muy elocuentes en eso, de la gran cantidad de plantas que el país posee, pero en todos los países de Latinoamérica hay plantas que pues creemos que tienen un gran potencial. Entonces parte de nuestra investigación se ha enfocado en eso, y esto es parte de lo que Miguel siempre menciona. Tenemos 250.000 variedades de plantas con un potencial agrícola, de ellas menos de 7.500 se están utilizando, dependemos de 150, de las cuales 12 proveen 3/4 partes de la alimentación mundial, y el 50% de las calorías se obtienen de 3 especies. Entonces, todo parece indicar que para lograr en el largo término una seguridad alimentaria a nivel mundial, tenemos que diversificar la dieta, tenemos que incluir más variedades de plantas, bueno, de animales también, y otras fuentes, etc. Uno de los casos que ya lo mencionó Patricia es el de la pitaya. Entonces, la pitaya es un proyecto que tenemos en el laboratorio ya desde hace bastantes años. Hemos hecho muchas cosas, no voy a repetir lo que ya Patricia mencionó. Un poco de generalidades, ya ustedes las vieron en el laboratorio. Es un cactus trepador, originario de la región, con una distribución bastante amplia en la región, y al ser centro de origen y diversidad, entonces tenemos genotipos diferentes, y realmente no los conocemos, y realmente se usa muy poco en algunos países más que en otros, ¿verdad? Entonces tiene una serie de ventajas, por ejemplo, con potencial para tener cierta tolerancia al cambio climático, por ser un cactus y por tener metabolismo CAM, ¿verdad? Entonces puede adaptarse mejor a condiciones de mayor temperatura, incluso de falta de agua. Tiene un crecimiento bastante rápido, y bueno, actualmente se cultiva en varios países, ¿verdad? Entonces parte de lo que ya Patricia mencionó es que los frutos son muy atractivos, tienen pigmentos que tienen ciertas características, antioxidantes, etcétera, además de lo que ya estuvimos conversando en estos días, que como ayuda a la digestión, la composición de polisacáridos en la pulpa, etcétera, las semillas que dice Coralia que son laxantes muy buenos. Entonces, Pulpa. y la pulpa también. Pulpa. Bueno, Pero el amarillo. la amarilla, bueno, pero esa no es tan buena. Entonces, bueno, hay genotipos más o menos identificados o caracterizados por ciertos caracteres, caracteres más morfológicos que de otro tipo. Y entonces, en ese afán de tratar de conocer o de utilizar algo que, si bien ya en ciertos países se utiliza, pues tal vez no ha llegado a su potencial máximo. Entonces nos dimos a la tarea ya desde hace más de 15 años de
abordar la pitaya desde diferentes aspectos. Entonces, el primer paso lo llamamos nosotros conozca a su material de estudio. Entonces, esto es mucho de lo que ya Patricia mencionó. Entonces, ella trabajó con los diferentes materiales, los caracterizó sus pigmentos, la composición de su potencial antioxidante, se hizo análisis proximal, proporción de pulpa a semilla, bueno, características físico-químicas en general. Y entonces, pues, dentro de los trabajos que ella también mencionó, se enfatizamos mucho en lo que son las betalainas como pigmentos con propiedades benéficas, como ya mencionamos, y también en su utilización. Entonces, esto nos llevó al segundo paso. Si queremos valorizar algo, si queremos incluso conservar algo, no hay mejor manera de conservar algo que utilizarlo, porque adquiere un valor. Entonces, bueno, usos potenciales, potencial de mercado, aplicaciones industriales, etc. Entonces, ahí es donde el grupo de Patricia pues trabajó desde el punto de vista de ciencias de alimentos en diferentes usos, en estabilidad de los pigmentos, en la matriz en la cual están disueltos o están los pigmentos, etc. Y entonces, bueno, lo que conversamos también temprano, que algunas de las plantas que producen betalainas no producen antocianinas, y a la inversa pues son vías metabólicas mutuamente excluyentes, ¿verdad? Y entonces las ventajas que tienen las betalainas en la industria alimentaria, porque son más estables a cambios en el pH, etc. ¿Okay? Entonces, bueno, la principal fuente de betalainas es la remolacha, por supuesto, pero el uso de la remolacha como ingrediente alimenticio tiene una serie de desventajas por otros compuestos que arrastra, que le dan ese sabor típico de la remolacha a cualquier producto al cual se agregue. Entonces, bueno, enfocándose en las betalainas, hay diferentes efectos benéficos que han sido publicados, y entonces todo eso lleva a pensar que las betalainas tienen un alto potencial como ingrediente colorante en alimentos. Pero para obtener las betalainas para uso industrial, entonces hay que aislarlas o de alguna manera tener preparados que puedan ser utilizados en la industria. Bueno, eso también fue parte de la investigación que se hizo, y bueno, ya lo que Coralia mencionó, la composición de polisacáridos que tienen definitivamente cuando se usa como alimento tiene un papel importante, así como productos adicionales, por ejemplo aceites de la semilla, etcétera, que ya lo mencionamos en otras charlas, como dar aprovechamiento a los subproductos. Entonces, para tratar de valorizar, también lo hablamos, cómo nosotros muchas veces nos dedicamos a producir materia prima y no le damos valor agregado, no le damos el valor agregado que podría tener, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son estudios que se han venido haciendo. Pasamos a un tercer paso que ya, si seguimos esta lógica, tenemos un individuo o un sujeto de estudio que creemos que tiene potencial, lo caracterizamos, le buscamos un mercado potencial, un uso potencial, gente interesada. Bueno, si se despierta ese interés, entonces, bueno, tenemos que tener material para poder entrar al mercado o a la escena de producción o de utilización. Entonces, ahí tenemos que trabajar con selección, mejoramiento y definitivamente tener suficiente material. O sea, tenemos que trabajar con la propagación. ¿Qué ocurre con la pitaya? La pitaya básicamente se propaga vegetativamente. Entonces, se toma un segmento de tallo y ese segmento de tallo se siembra. Es un proceso muy eficiente, es propagación clonal, o sea, sabemos que la planta madre los frutos de la planta madre tienen estas características. Las plantas que deriven de esta por propagación asexual van a tener las mismas características. Lo que ocurre es un proceso no lento, pero complicado, porque estos segmentos grandes de material vegetativo, el obtenerlos hace que prácticamente se tenga que destruir una plantación para poder iniciar otra plantación. Si hay que llevarlos a grandes distancias, entonces ya el manejo también es un problema, y más si hay que cruzar fronteras también es un problema. Entonces, eso nos llevó a trabajar en la propagación clonal por medio de cultivo in vitro. Bueno, se prefiere la propagación clonal, por supuesto, porque sabemos las características de las plantas que se derivan. Si usamos semillas, pues hay un periodo juvenil bastante extenso en que las plantas que deriven de semillas no van a
a producir hasta que transcurran 7, 8, 9 años. Entonces ya eso tiene sus implicaciones para la productividad. Bueno, ¿qué hicimos? Logramos desarrollar un protocolo de propagación in vitro que causa menos daño a las plantas madres. Por supuesto que al pensar en explantes de este tamaño que crecen en condiciones asépticas y son transportados fácilmente sin que sufran daño, pues ofrece ventajas para el traslado y se pueden obtener tasas muy altas de propagación. Si comparamos un segmento de 50 centímetros produce una planta con la propagación in vitro, en que se toma, acá está, una yema. Miguel me preguntó qué era lo que se tomaba. Se toma una yema, una areola, y de esta areola se estimula la brotación de la yema, se hace crecer, luego se multiplica, y esta fase, ya si uno comienza a dividir, entonces puede entrar en una fase de multiplicación bastante intensa. Luego se pasa a la fase de enraizamiento, aclimatación, y cumplimos el ciclo, vuelve al invernadero y vuelve al campo. Entonces eso tiene una serie de ventajas. Por supuesto que dentro de los estudios que hicimos no descuidamos la propagación por semilla. Entonces la propagación por semilla, si bien comercialmente tal vez no es tan importante, directamente programas de mejoramiento es fundamental, y además en intercambio de germoplasma. Entonces también estudiamos las condiciones de almacenamiento más adecuadas, condiciones de germinación más adecuadas, etc. Ok, entonces ahí vimos que la semilla es dependiente de la temperatura para una germinación máxima, y que también por medio de uno de los procedimientos que utilizó Patricia para la extracción de los pigmentos, logramos separar las semillas también, y que la germinación es mejor en esas condiciones, probablemente porque hay menor contaminación, porque hay menos azúcares adheridos a la misma, ¿verdad? Trabajamos sobre el almacenamiento de la semilla también, y creo que en esta fase inicial se llegó hasta 4 meses, pero hay una fase más adelante que se llegó creo que a 12 meses. Ok, entonces, bueno, eso es lo básico como para darle un primer empuje a la pitaya, y de hecho eso ha funcionado. En algún momento la prensa se interesó por lo que hacíamos, entonces la pitaya se comenzó a divulgar en la prensa nacional, en televisión, en periódicos, y eso hizo que los productores o potenciales productores, gente que tenía interés, que había oído de la pitaya, tal vez había viajado a otros países donde la pitaya era más común, se acercara a la universidad y los buscara. Y en este momento tenemos contactos con varios productores, y la idea es este material que estamos produciendo in vitro llegar a la siguiente fase, que es evaluarlo en campo. Entonces, compararlo con material propagado por métodos convencionales, en qué momento inicia producción, si la producción es mayor, menor, es igual, si es comparable, qué tan estable es el material. Tenemos también trabajos en que evaluamos la variación que se genera por el cultivo in vitro, etcétera, porque no podemos ser tan irresponsables de ofrecer una opción si nosotros no sabemos si en 4 o 5 años, cuando comience a producir, se cumplen las expectativas que prometimos, porque nosotros nunca prometemos nada, pero que tal vez la persona piensa que puede tener. Entonces, dentro de los estudios comenzamos a ver otras cosas, y en el laboratorio lo mencionamos también. Los pigmentos se sintetizan por una vía más o menos conocida. Hay pasos en la síntesis de los pigmentos en que las enzimas están bien caracterizadas, pero hay otros pasos en que, al no haber una enzima caracterizada, se habla de vías espontáneas. Entonces, mucho de esto se ha caracterizado en la remolacha. Si nosotros logramos establecer un sistema in vitro por medio del cual, con un elicitor, podemos disparar la síntesis de pigmentos, entonces ahí podemos medir expresión de genes, podemos incluso ver a nivel de proteoma, etcétera, qué es lo que está ocurriendo. Entonces, caracterizar tal vez más fino y en un sujeto diferente qué es lo que está, cuál es la vía, cómo se están sintetizando los
los pigmentos. Este es un material de Andrés que muestra muy bien el color, cómo las betalainas se están expresando en los callos, y entonces de una gran cantidad de tratamientos de inducción que probamos, son muy pocos los que llegan a producir el color. Y la idea ahora es enriquecer esta fracción y caracterizar el perfil de las betalainas, a ver si hay una dependencia de genotipo y si el crecimiento in vitro o el que sean producto de un proceso de inducción cambia el perfil del que tiene el fruto o del material que le dio origen, ¿verdad? Trabajamos con protoplastos, que también lo mencionamos. El laboratorio trabaja con protoplastos y una de las ideas es usar protoplastos para crear fusión somática, fusión entre especies que normalmente no se fusionarían. Eso pues tendría diferentes ventajas. Una de ellas es que se podría aumentar la cantidad de betalainas, betasantinas, betacianinas que estarían en estos frutos, lo cual podría hacer que el fruto que en estos momentos, los frutos coloreados, que en estos momentos son rojos morados, pues pudieran incluso tener toda la gama de colores que tienen otros cactus como pulque. También permitiría que si se fusiona con Selenicereus, que es la pitaya amarilla tradicional en Colombia, se aumenten, por ejemplo, los niveles de azúcar, entonces sea un fruto que tenga un gusto más dulce, más apetecible, ¿verdad? Entonces, en protoplastos hemos trabajado con procedimientos para el aislamiento, purificación a partir de diversos tejidos, y los resultados han sido variables, pero sí hemos tenido protoplastos de algunos de ellos, y pues mayor éxito hemos tenido con protoplastos a partir de callos. El otro punto que cuando estábamos iniciando con protoplastos que surgió es, bueno, durante el aislamiento de protoplastos hay fases de centrifugación en gradientes de densidad. Entonces teníamos resultados muy erráticos, muy baja eficiencia, y nos dimos cuenta que habían cristales que estaban actuando como balas en el proceso, entonces nos estaban destruyendo los protoplastos. Y por supuesto, revisando la literatura, nos dimos cuenta inmediatamente que muchos cactus acumulan cristales de oxalato de calcio, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de trabajar con los cristales, identificar en qué tipos en qué tejidos se encontraban, en qué cantidad se encontraban, y ver la morfología y también la composición. Acá es importante porque si por un lado nosotros estamos estimulando el consumo de pitaya, de pulpa de pitaya, pero por otro lado, que es un fruto que tiene altos contenidos de cristales de oxalato de calcio, entonces ahí puede haber una cierta contradicción. Entonces, eso nos llevó a hacer ese estudio, y es un estudio en que se logró observar las diferentes formas de cristales, dónde se acumulan y cuál era su composición, ¿verdad? Si eran monohidratados, si eran dihidratados. Muchas veces el aspecto tiene que ver con estas características, y algo curioso que encontramos fue que teníamos formas monohidratadas y formas dihidratadas que estaban coincidiendo, lo cual es muy raro entre las plantas, ¿verdad? Normalmente una especie acumula un tipo o acumula otro tipo. Y también relevante es que la mayoría de los cristales se encuentran principalmente en los tejidos vegetativos, así como en las cáscaras de las frutas, no tanto en la pulpa, y eso tiene cierto sentido desde el punto de vista de dispersión, porque la cáscara debe actuar como barrera mientras el fruto madura, cuando las semillas son inmaduras, y solo hasta que el fruto ya esté completamente maduro, las semillas tengan capacidad de germinar, cuando el fruto cae y se abre, entonces ya ahí se puede ocurrir la dispersión. Trabajamos un poco también con enfermedades, porque al ser un cultivo que en Costa Rica no es muy ampliamente diseminado, entonces se conoce muy poco sobre eso, y básicamente encontramos dos enfermedades que si bien no son completamente destructivas, sí tienen un efecto sobre la producción, en vista de que la taxonomía no es muy clara en hilocereus, porque se utilizan muchos caracteres morfológicos para diferenciar entre especies, caracteres que muchas veces hemos visto son
se modifican con condiciones ambientales, con edad de las plantas, etcétera. Entonces tratamos de buscar marcadores moleculares, tanto de plastidios como nucleares, para lograr separar los materiales, y basado en la descripción que tenemos, que muchas veces refleja las características de los frutos, logramos agrupar un poco los materiales que tenemos. Entonces tenemos un pequeño banco de germoplasma con materiales traídos de diferentes partes del país. Y bueno, Paul Solórzano está trabajando con el proceso de floración, viendo cuáles genes se activan durante el proceso de inducción floral, y esto podría tener varias aplicaciones prácticas al entender el mecanismo por el cual ocurre la inducción floral. Entonces se podría tratar de ampliar la ventana de floración y ampliar entonces la ventana de producción, ¿verdad? Para darle mayor aprovechamiento, y aprovechar también precios altos cuando la producción es menor. Y bueno, hay muchas cosas más que queremos hacer, ¿verdad? Con este cultivo, y pues creemos que vamos por buen camino. Y no quiero cerrar sin hablar sobre el pejibaye, sobre la puña, lo que hemos hecho, ¿verdad? No voy a repetir lo que ya se han mencionado en otras charlas. Lo que sí quisiera resaltar es que nosotros creemos que el fruto del pejibaye tiene un potencial muy alto por varias razones. Es un fruto con alto contenido energético, y que a la vez es una fuente de carotenoides provitamina A, y los cuales son altamente biodisponibles, lo cual Patricia ya mencionó un poquito y hemos visto en otras charlas. Entonces creemos que el pejibaye tiene un potencial. Bueno, esto es lo que les mencionaba, ya es el trabajo que Patricia y su grupo hicieron. Bueno, los 3 bancos de germoplasma más grandes del mundo, 2 están en Costa Rica, 1 está en Brasil, pero están sufriendo un deterioro muy serio por edad de las plantas, por vandalismo, y eso se agrava por el hecho de que no hay sistemas de propagación adecuados. El pejibaye es una planta halógama, entonces se recibe polen de otra planta, y por lo tanto la semilla ya es diferente a la planta que germina, ya es diferente a su planta madre, ¿verdad? Entonces, si se tienen, por un lado, en conservación, lo que estamos es perdiendo lo que costó muchos años. Hace 40 años se estableció ese banco de germoplasma, se trajo material de muchos países, de Brasil, Ecuador, varios países centroamericanos, diferentes zonas de Costa Rica, etc. Es muy difícil establecer de nuevo un banco con esas características. Entonces, la idea es establecer un protocolo de propagación in vitro, que ya los colegas del laboratorio de Miguel Guerra ya lograron hacer en el 2007, y hacerlo con las variedades nuestras. Entonces, enfatizo que el cultivo de tejidos es una herramienta para la propagación clonal, y básicamente esto es este es el procedimiento que logramos. La tesis se defendió hoy. Es una tesis de licenciatura, y con el protocolo logramos, por embriogénesis somática indirecta, tener plantas de pejibaye. Algunas ya están creciendo en el campo. Entonces, de 20 algo de materiales, 23, 27 materiales, se han logrado, con los que se experimentó, pues se ha logrado avance con varios de ellos. Y en Costa Rica tenemos, yo creo que 40 años, recordábamos hoy 40 años de trabajar con pejibaye, y no habíamos logrado esto en todo ese tiempo. Entonces, rápidamente, eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias.